y justamente estamos en comunicación con la jueza María Luz Martínez de la Asociación de Jueces del Paraguay. Doctora, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Perla, y sí, está contigo tu compañera de siempre, también para ella y para todos los que integran tu programa. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Doctora, veíamos que en la semana se daba una reunión de relevancia del gremio del cual usted forma parte con efectivos de la Policía Nacional. Vimos también que el comandante de la policía estuvo por el Poder Judicial. De alguna manera se puede decir que por fin está dentro del interés de las autoridades de seguridad, la seguridad, vale la redundancia, de los jueces. Es así, nosotros bajo mandato de la Comisión Ejecutiva, por preocupación de nuestros asociados por sus respectivas seguridades y ante noticias que tenían de personas que podrían perjudicar cuando menos la integridad física de ellos y en algunos casos del mismo local del Poder Judicial, es que acordamos solicitar una audiencia con el comandante de la Policía Nacional. Así lo hicimos, nos las concedieron para ese día, pero fuimos recibidos por el director general de Prevención y Seguridad, el comisario general director Omar Ignacio Méndez Casco y también el comisario José Vega, porque el comandante ese día se encontraba acompañando al presidente de la República en una actividad que creo que fue la inauguración de un espacio para cobija de personas víctimas de trata, de personas que se celebraba el Día Mundial ese día, el día jueves. Y hemos expuesto nuestra preocupación con respecto a materia de seguridad en cuanto a lo que se trata de los jueces que ejercen sus funciones en los distintos puntos de la República. Y obviamente en esa reunión expusimos algunas cuestiones particulares, es decir, que atañen a ciertos jueces en los lugares donde desarrollan sus funciones, y ellos han prometido ponerse en contacto, es decir, tratar esto en una reunión con el comandante para poder dar la mayor seguridad a los jueces. Y obviamente a todos los magistrados me refiero, desde camaristas hasta jueces de paz que prestan sus funciones en lugares lejanos de la tierra, de la República. Doctora, también respecto a esta seguridad, ¿solo eso contemplaría hoy cubrir los juzgados, las salas de juicio oral, o también la seguridad ya sea también privada, digamos, en sus residencias particulares, o si ya hay algún, por lo menos, alguna conversación sobre estos temas? Principalmente es con respecto al edificio del Poder Judicial en varios lugares. Central vimos el caso de Luque, que hay una persona amenazando a la juez por un caso de violencia familiar, que fue manifestada una funcionaria porque es chofer de Bolt el señor, y esto generó la preocupación. Y además, principalmente porque ellos revisen ese protocolo de seguridad para personas como los jueces, en este caso que atañe a nuestro caso, porque en muchos casos sabemos que no tienen ni armas, están allí uniformados pero no tienen el arma reglamentaria. Entonces esas inquietudes trasladamos, y lo de sala de juicios orales nos encargamos ya en la Asunción nosotros, y en los lugares donde existen salas de seguridad en el país también se encarga cada circunscripción judicial, el área administrativa, digamos. Pero también debemos saber que la policía no cuenta con suficiente personal para dotar de para dispensar tanto personal en la seguridad de cada uno de los jueces. Y sí tenemos conocimiento agravado de que ciertos magistrados cuentan con guardias privados por circunstancias que no fueron públicas, de amenazas que han sufrido en casos que se manejó en forma privada. Y hay otros casos que son un poco más públicos, que atañen a los jueces, cuyas fotografías fueron encontradas en campamentos del Ejército Paraguayo del Pueblo, y cuestión por el estilo que hasta ahí puedo relatarle. Entonces eso sí, ya hace mucho cuentan con
con cierta seguridad. Doctora, lo que concierne al edificio en sí del Poder Judicial, porque hay antecedentes lastimosamente de un hecho que ocurría dentro del Poder Judicial, ¿eso también están viendo la manera de buscar que el control sea exhaustivo? Porque hoy me decía justamente una fiscal, yo traje una evidencia, un puñal, y jamás se percataron que yo ingresé ese artefacto en el Poder Judicial. O sea, es que los detectores de metal, no sé si funcionan efectivamente, doctora, no sé si ustedes tienen algún reporte sobre también la utilidad de esos detectores, porque yo no sé si en algún momento se llegó a encontrar algo, ¿verdad? Bueno, ustedes me están queriendo hacer hablar de la llave de mi casa, de la tranca de la puerta de mi casa, que yo no puedo poner en público. Tengo mi sistema de seguridad. La verdad es que no tengo conocimiento de ello, pero creo que la Corte Suprema de Justicia, a través del director de seguridad del coronel Freire Amarilla, debía revisar un poco ese protocolo. Y nosotros sí sabemos que tenemos ciertas deficiencias en sala de juicios orales, porque no hay suficiente personal. Sí. Nosotros vivimos día a día eso y a veces tenemos que llamarlos o nos quedamos hasta muy altas horas de la noche y nadie se entera siquiera que estamos trabajando allí, nadie viene, pero sí llamamos a veces por una cuestión de privacidad y de prudencia. Uno no cuenta qué está haciendo ni va a hacer. Entonces preferimos estar ahí trabajando callados nomás y nos salimos y retiramos la hora de la noche o madrugada que sea, porque a veces urge quedarnos o no venir a nuestras casas, y ha ocurrido en muchísimas ocasiones en estos largos años de carrera de colegas que no se fueron a su casa porque tenían que sacar una sentencia, que ustedes ya tienen la experiencia de cómo es. A veces en los momentos cumbres hasta la impresora falla y hay que sacar una sentencia para una determinada hora. Doctora, justamente creo que Perlita te hacía alusión a un caso que se dio a conocer hace unos meses sobre incluso la usurpación de la identidad de una persona en una audiencia, no sé si era juicio oral o una audiencia. Sí. Bueno, y después a partir de eso surgieron algunas consultas de que también la Corte Suprema de Justicia iba a hacer para poder también afianzar la identidad de los procesados o de aquellas personas que efectivamente iban a ser juzgadas, porque si bien es cierto, el juez no tiene la obligación de saber cómo es la persona que finalmente va a venir a una audiencia, más cuando es un rebelde. Sí, generalmente el rebelde se presenta con su documento de identidad. Sí. Entonces ahí es más fácil, pero en este caso se presentó con una fotocopia de la cédula de identidad, y ahí es que, en fin, en el afán de realizar la audiencia y de cumplir con nuestro trabajo, probablemente esa cuestión que desde Secretaría se haya pasado, pero sí, después yo creo que hay que redoblar la seguridad de las personas que ingresan. Es una cuestión, una opinión casi nuestra, que la persona que acompañó al abogado no era abogado, era otro tipo de persona. Tenía la actitud y el lenguaje corporal de ser otro tipo de persona, no de un abogado, pero se revisaron las cámaras, ese proceso investigativo como no me correspondió en presidencia, ya no recogí los datos, pero sí que hubieron varias personas que estuvieron en ese lugar, y también ya cuando permanecimos pasada la noche ahí, ya cuando eran horas de la noche, también personas circulando alrededor del Poder Judicial y que pretendieron entrar para hablar con la señora. Y sí, pero ya no entraron porque fue por la guardia, estaba todo cerrado. Y esa persona que ingresó con ella como abogado ya no volvió. Eso es lo que sí sabemos. Doctora, en tu experiencia, porque sabemos que llevaste juicios de secuestros desde hace bastante tiempo, inclusive de efectivos policiales que formaban parte de esquemas de un tiempo aquí, ¿están ustedes, o sea, están más expuestos, se sienten más de alguna manera en el ojo ahí de que en cualquier momento pueda pasar algo con relación a los jueces que integran principalmente los juzgados especializados? ¿Aumentó, disminuyó? ¿Cómo ustedes sienten actualmente? Yo creo que disminuyó. Nosotros estamos siendo especializados inclusive solos casi siempre.
casi siempre solos. Antes teníamos mayor cobertura policial y en los casos de secuestro eran de la agrupación especializada y eran numerosísimos. Un mínimo movimiento en falso y podía ocurrir algo ahí en la sala, porque claro, juzgamos con los acusados allí en sala como 15 personas al mismo tiempo y eran casi los más peligrosos de ese caso de secuestro. Y sí, ahora yo creo que estamos más expuestos. Colaboran los personales civiles que quizá tengan más tino, porque ya manejan la dinámica de un juicio oral y público al momento de detectar algún movimiento falso. Y no solo se trata de la seguridad nuestra, sino muchas veces filman graban y pasan en directo las declaraciones. Por eso es que prácticamente nos peleamos con las personas para que no utilicen sus celulares, y eso a veces sí va a haber alguna delación, alguna confesión, algún punto en la declaración que pueda perjudicar a ese acusado que está declarando y quiere relatar una parte pequeña de una porción de hechos que le pueda costar su vida o su seguridad. Es peligroso. Entonces tiene sus connotaciones particulares. Y después la gente que pretende ingresar para el área que no está habilitado para el público. Eso siempre es muy llamativo. Como que se pierden, vienen a preguntar por expedientes que no existen, por personas que no existen, yo creo que para sondear cómo es la seguridad por dentro. Eso se siente. Nosotros sí ya tenemos experiencia en el movimiento de las personas, sabemos quiénes vienen con los abogados, quiénes les acompañan. Y si bien se hace un esfuerzo, parece que no es suficiente. Hace falta más personal calificado, yo creo, por parte de la policía. Y ya aprendimos a cuidarnos nosotros mismos o advertir que pasa algo, y después tenemos el custodio de los expedientes y las evidencias que son muy grandes. Que eso forma parte de otro sistema de seguridad que debe tener un juzgado. Y me imagino, doctora, si ustedes están viviendo esta situación, no me quiero imaginar lo que van a ser sus colegas del interior y más de los que están cerca de las fronteras. Sí, ellos realmente pasan muy, muy mal. Y después tocamos también con la policía otra circunstancia, que obviamente ellos están facultados por la ley a interrumpir tu paso en un vehículo por donde transites. Pero cuando uno habla de Poder Judicial, los oficiales de policía no conocen el carnet, no conocen la habilitación, no distinguen muchos de ellos, y muchos colegas nuestros se quedaron con sus hijos, sus padres enfermos en la ruta, retenidos, otros porque tienen la chapa del Poder Judicial y no está reconocido. Pero eso es un tema que no les compete a ellos, eso es un tema que tenemos que conversar con registros públicos para ver cómo vamos a hacer para que esa chapa judicial se reconozca, como que pueda un vehículo transitar con ellos. Hablamos de muchos temas porque nosotros tenemos las quejas de nuestros colegas, y en nuestra asociación nos dedicamos a nuestros asociados siempre, muchas veces sin dar mucha publicidad, pero los casos particulares lo hacemos, lo atendemos, y nuestros colegas que están lejos requieren igual la atención como los que están acá, y ellos tienen sus realidades completamente diferentes, pero muy atendibles. En la zona de las fronteras, donde hay crimen especializado, nosotros tenemos colegas que sufrieron disparos en la casa donde habitan con sus padres, otros que de un lugar a otro se les siguió con disparos, con armas de fuego, otras dejaron de ir a su juzgado por un tiempo. En realidad es que se viven, pero que no se publicitan mucho, o en la capital no tenemos conocimiento, pero ellas sí manifestaron, y la prensa local se hizo eco de ello. Esa es la parte de la seguridad que le corresponde a ese tipo de lugares. Doctora, te agradecemos muchísimo este contacto, muy amable. Gracias, doctora. No, a ustedes cuando gusten, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora.